Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi nombre es Mauricio Fernández Cisneros, soy asistente de Comunidad Cristiana de Puebla. Reciban un cordial saludo de nuestro pastor Gabriel Borja, del pastor Enrique Borja. Y bueno, pues esta tarde estoy aquí muy contento. Gracias por la invitación que me hacen para poder compartirles un momento de algunos consejos, algunas cosas que bueno, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, como el pueblo de Dios, tenemos que hacer. Para nosotros es muy importante poder entender que siempre Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Y bueno, en esta mañana, tarde, ya, quiero compartirles un poco acerca de lo que nosotros entendemos como el pueblo de Dios acerca de los negocios. Muchas veces no se habla de negocios porque a veces nosotros entendemos o pensamos que no se llevan los negocios con las cuestiones de la palabra de Dios, pero hay algo muy importante y algo muy interesante que necesitamos entender en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla, si tú no lo has visto, pero yo te animo a que te puedas dar cuenta que de hecho, a veces Dios en su palabra habla más acerca de negocios, acerca de dinero, que aún sobre el amor. Y eso es algo impresionante. Ahora, yo me he preguntado, bueno, ¿por qué habla más de negocios y de dinero y no habla del amor de Dios, de compartir el Evangelio, que obviamente está implícito en el Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas? Pero yo creo que hay algo muy interesante en la Escritura donde hay más promesas y más escrituras acerca de dinero y de negocios que de alguna otra cosa. Entonces, a mí me ha dejado un poco impactado eso. Y yo empecé a dedicarme a eso. O sea, realmente creo que cuando tú llegas al Señor, el Señor te pone en un ministerio. Yo siempre he sentido y he visto que el Señor nos ha movido por el área de los negocios. De hecho, te quiero compartir que hace unos 22 años estábamos nosotros en Acapulco, recién casados mi esposa y yo, y un misionero llegó a Acapulco. Estábamos viviendo en Acapulco, y bueno, este misionero, que también era como se llama, una persona que hablaba la palabra, nos dio una profecía y nos dijo que nosotros, en donde estuviésemos, en la iglesia de donde somos, porque en ese entonces estábamos como visitantes en Acapulco, en esa iglesia, pero cuando a nosotros nos conocían, nos dijo, ustedes en la iglesia donde son pilares financieros fuertes para poder soportar a su congregación. Y a mí me llamó mucho la atención eso, y yo dije, bueno, o sea, si esa es una promesa que Dios puso en mi vida, yo voy a buscarla. Y quiero decirles que Dios se ha manifestado vez tras vez, momento tras momento, donde me doy cuenta que Dios me ha ocupado en los negocios. Dios me quiere llevar a ese nivel. Nunca lo había estado viviendo, pero hoy estoy empezando a ver ciertas realidades. Y es por eso que hoy te quiero hablar acerca de que Dios no está peleado con los negocios, o mejor dicho, los negocios no están peleados con Dios. Y yo quisiera empezar con una escritura que está en Deuteronomio 8:18, y esa es una promesa que yo vi en la palabra, y que cuando nosotros estamos por el mundo y vemos tantos negocios, tantos empresas, y dices, bueno, Dios creo que también se puede mover en esas áreas. Y hay una escritura, como dije, en Deuteronomio 8:18, que dice: recuerda al Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para producir riqueza. ¿Para qué? Para que así pueda confirmar el pacto que ha hecho con juramento a sus antepasados. Y entonces ahí la escritura dice que Dios nos ha dado el poder para hacer las riquezas. Tengo aquí una versión que dice para producir, pero dice para hacer riquezas. Y yo creo que hay algo muy interesante en la vida del cristiano, que muchas veces, si no tenemos el suficiente poder adquisitivo o dinero, hablando de dinero, para poder empezar algo, simplemente no lo puedes lograr. ¿Estás de acuerdo? Y yo creo que hoy Dios te lleva, o nos quiere llevar, o te quiere hablar a ti, que me estás escuchando,
a que si tú has estado pensando y le has estado pidiendo a Dios una oportunidad para poder tener la oportunidad de tener un negocio, de ser alguien en la vida para poder bendecir a otros, como dice acá, ¿sí? Y creo que yo estoy seguro que vas a poder lograrlo cuando tú entiendas los principios. Hay algunos principios que tenemos que manejar en la palabra para poder entender y saber si somos para los negocios. Y yo creo que Dios te ha llamado para los negocios. No nada más son unas 2 o 3 personas. Yo creo que a todos nos ha llevado para ser un buen empresario. Yo estoy empezando a ser un buen empresario. Estoy trabajando en una franquicia que estamos desarrollando, y quiero decirte que para nosotros ha sido una bendición poder entender que el dinero, ¿sí?, es una herramienta para que tu bendición pueda llegar a tu vida. Y desafortunadamente, quiero decirlo, que a veces en los púlpitos nos dicen que el dinero no se lleva con los cristianos, y quiero decirte que eso es una falsedad. Y digo, con todo mi respeto a todos mis pastores amigos que he escuchado, y he tenido gente muy cercana a mí que ha hablado de eso, pero yo quiero decirte que la palabra de Dios habla acerca de muchos aspectos interesantísimos en la Biblia, donde habla que nosotros somos esas personas que hacen la gran diferencia. Y creo que tú y yo podemos serlo. Mira, en la actualidad hoy hay muchos libros, hay muchas cosas en donde tú puedes ver si hay un libro que te pueda ayudar para hacer éxitos en los negocios, cuáles son algunos libros que te pueden llevar a poder llevar ciertos pasos para lograr el éxito en tu negocio. Pero yo no he encontrado un libro en ninguna librería como un libro llamado La Palabra de Dios. En la Palabra de Dios hay muchos principios que te llevan a poder entender que Dios quiere que tú tengas riqueza, pero no tan solamente para que te hagas rico, sino para que tú puedas bendecir, para que tú puedas bendecir los ministerios, para que tú puedas bendecir un ministerio como en la radio. Realmente eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos bendecir a todo nuestro alrededor, y que a través de un negocio, a través de lo que tú haces, a través de donde tú te mueves. Y bueno, yo te digo que en la palabra he encontrado miles de promesas donde yo me he fijado y me he puesto en la posición de decir, esta palabra es para mí, y empiezo a vivirla y empiezo a manifestar eso que dice en la palabra, y empiezo a ver resultados. El Señor siempre te quiere bendecido, el Señor siempre te quiere próspero, pero ¿sabes qué? Necesitamos tener un cambio de mentalidad. Y te voy a decir algo, nuestro problema, ¿sí?, está en la mente. El problema que tenemos es que muchas veces no creemos que Dios nos pueda usar en este negocio. Pero te voy a decir, cuando Dios te da una oportunidad, ¿sí?, esa oportunidad debes de recibirla y hacerla tuya. Porque eso es lo que te lleva a que tú puedas empezar a ayudar a algunas personas en el ministerio, para que tú puedas salir de tus problemas financieros. Porque si tú que me estás escuchando hoy, si tú hoy me dices que no tienes problemas financieros, qué bueno, te felicito. Pero la mayoría estamos en situaciones donde siempre estamos buscando el querer sobresalir, el querer siempre tener mejor a nuestras familias. Pero quiero decirte que hoy el Señor es el que nos lleva a poder lograr este objetivo, que es que podamos ser buenos administradores para que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda dar en abundancia. Y quiero decirte que hay algo muy importante que cuando tú estás en los negocios debes de entender. Y hay dos cosas. No es lo mismo sabiduría que entendimiento. Tengo aquí en mis notas que hay dos cosas que tenemos que entender. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento y sabiduría? El conocimiento es conocer qué es, pero la sabiduría es qué es lo correcto. Y muchas veces estamos en problemas, estamos en una situación en que nuestro negocio a lo mejor no sabemos hacia dónde irnos, hacia dónde dirigirnos. Y te quiero decir algo, muchas veces no es como tú piensas que puede ser. Y yo creo que ahí es donde entra lo que es la sabiduría. Podrás tener mucho conocimiento, y está perfecto, y qué bueno que seas una persona que tenga mucho conocimiento. Pero hay un escritor de un libro que se llama Mike Murdock, que dice que todo asunto de sabiduría, todo problema es un asunto de sabiduría, disculpa.
Y entonces realmente lo que Dios quiere es que nosotros podamos tener esa sabiduría para poder llevar a cabo toda situación y ver que nuestro negocio, ver que las cosas que Dios tiene para tu vida sean de bendición. Y yo quiero decirte que apégate a la palabra de Dios. En la palabra de Dios vas a encontrar muchas cosas acerca de cómo poder tú hacer que tu negocio prospere. Hay muchas formas de poder hacer que tu negocio sea un negocio autosustentable. Quiero decirte algo, la base debe de ser el Señor. Siempre tú tienes que entender que estás asociado con el Señor. Siempre vas a entender que cuando tú estás en un negocio es para bendición de ti, obviamente, pero también para poder bendecir a otras personas. Entonces, lo primero, y creo que sea lo único que debes entender para que tu negocio tenga éxito, es que nosotros tengamos que pedirle a Dios sabiduría. Y entonces podemos entender y buscar que cuando haces eso, Dios te pone a las personas específicas, Dios te pone las palabras específicas para poder emprender tu negocio. Y creo, hermano, que tú y yo estamos destinados a la prosperidad. Dios nos quiere bendecidos. Dios dice en su palabra que Él, no, como lo dije en la Escritura, lo dice en la Escritura, que Él nos da el poder para hacer las riquezas, pero no para que nos hagamos ricos, sino para que seamos bendición a otros. Porque dice que Él juró, ¿sí?, un pacto que hizo ante los antepasados. Y quiero decirte que tú y yo estamos en la posición de ser bendecidos. Y creo que la prosperidad de Dios siempre está persiguiéndonos. Yo lo he podido ver, yo lo he podido manifestar en mi vida. Y quiero decirte que todo ha sido porque he empezado a cambiar mi mente. He empezado a cambiar la mentalidad de los negocios, que yo pensaba que los negocios no tenían nada que ver con Dios. Pero quiero decirte que hoy no puedo yo hacer ningún negocio si no está primero Dios de por medio. Yo quiero decirte que Dios debe de ser tu socio. Eso es lo que tú debes de entender. A lo mejor la Escritura lo dice muy bien, dice que no tenemos que hacer ninguna sociedad con el incrédulo, ¿verdad? Porque dice que qué comunicación tiene la luz con las tinieblas, ninguna. Entonces tú con el único que tienes que hacerte socio es con el Señor. Y creo que eso te va a llevar a la gran bendición de poder entender que tú y yo estamos en la posición de ser bendecidos. Entonces, simplemente creo que son unas palabras que pueden animar a tu vida. Y si tú estás viendo este video, estoy seguro que a través de estas palabras, sé que Dios puede impactar tu vida. Yo sé que Dios, a lo mejor tú le has estado pidiendo una oportunidad. Y te voy a decir algo, una vez escuché de un pastor que dijo, las oportunidades no están tocando a la puerta para que las abras. Dice que las oportunidades están en tu sala, en tu cama, esperando que tú las reconozcas. Y yo creo que Dios te ha dado muchas oportunidades. Espero que tú estés aprovechando esas oportunidades y estés permitiendo que Dios trabaje en tu vida. Y que a través del ministerio de los negocios, de los hombres de negocios, podamos nosotros ayudar a este tipo de eventos, de programas en tu congregación, que puedas ser de bendición, que cuando hay alguna necesidad tú puedas ser un hombre de Dios próspero para poder bendecir y ser de bendición. Entonces yo quiero terminar diciéndote, si tú quieres ver cosas que nunca has hecho, ¿sí?, necesitas hacer cosas que nunca has permitido que Dios haga en ti. Entonces yo te quiero decir, empieza con cosas pequeñas. Dios es un Dios de recompensas. Y si Dios, dice la Escritura, sé fiel en lo poco y Dios te pondrá sobre lo mucho. Entonces me preguntarás, ¿cómo empiezo? Empieza con las cosas pequeñas. Empieza con lo que Dios ya te dio. Y entonces Dios te llevará, ¿sí?, a otro nivel. Pero cuando tú entres en esa obediencia y cumplas los preceptos que están en la palabra, lee la Escritura, hay muchos principios que te llevarán a poder entender hacia dónde moverte.
Entonces, yo solamente quiero decirte que para mí es una bendición poder estar aquí. Gracias por darnos la oportunidad a los pastores Escudero de poder estar aquí con ustedes. Es una gran bendición y esperemos que no sea la primera, sino que sea una de muchas para poder ser de bendición a tu vida y poder decirte que Dios es bueno y que Dios siempre quiere tu prosperidad. Te amo en el Señor y esperamos vernos muy pronto. Que Dios te bendiga.